Dios los bendiga. Un gusto poderlos saludar el día de hoy. Bienvenidos a todos los que vienen por primera vez. Es un gozo tenerlos, de verdad. Créanme que así no supiéramos que ustedes iban a venir, ya estaba dentro de los planes de Dios y están absolutamente todos en nuestras oraciones. Amén. Así que bueno, vamos a iniciar. Venimos estudiando y venimos haciendo un estudio acerca de Job, ¿sí? Uno de los grandes hombres de la Biblia, ¿sí? Y hemos venido haciendo un estudio y una serie, digamos, expositiva, analizando cada versículo y pues de todo lo que le sucedió a Job, ¿no? Él es, digamos que uno de los hombres más conocidos, aún dentro de las personas, digamos, que no son creyentes, ¿no? Algunos dicen, no, la paciencia del santo Job. ¿Sí han escuchado eso? Exactamente. Porque pues realmente todo lo que todo lo que a él le sucedió fue tremendo. Amén. Así que bueno, antes de iniciar con la palabra, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea hablando por medio de su palabra. Amén. Señor, Padre Celestial, gracias por permitirnos, Señor, estar este día acá reunidos, Señor, como hermanos, como iglesia, Señor, como familia eterna, para conocer, Señor, más de ti. Nuestro principal propósito, Señor, es conocerte. Nuestro principal propósito, Señor, es adorarte, es alabarte. Tu palabra dice, Señor, que nos ocupemos del reino de los cielos y su justicia, que lo demás será añadido. Y así como Job, Señor, y lo que hemos venido estudiando, que aún con esas tragedias que sucedieron en su vida, él siguió adorando, siguió alabando, mientras tú, Señor, sabías el plan para él, el propósito por el cual lo ibas a tener, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana que tomes el control de mi mente, de mis palabras, y lo que voy a decir, Señor, no sea algo emocional, ni sea algo humano, Señor, sino que venga directamente de tu palabra, Señor, de tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, digamos que el título del estudio de hoy es una frase bien controversial y se llama: aceptaremos el bien de Dios, pero no el mal. Si le decimos eso, digamos, a una persona atea, nos iría a refutar que entonces Dios trae mal a la vida de una persona. Entonces, si en la Biblia dice que Dios es amor, ¿por qué va a traer mal a una persona? Pero algo que tenemos que entender, y es que en la Biblia dice que Dios es amor, y de Dios no procede nada malo, de Dios no procede nada pecaminoso, pero Dios usa instrumentos en la vida de los seres humanos, ¿sí? Y vamos precisamente a estudiar esa frase en el día de hoy. Amén. Así que los voy a invitar a que vayamos a Job, en el capítulo 2, y vamos a estudiar del versículo 1 al 13. ¿Listo? Job 2, del capítulo 1 al 13. Entonces, búsquenlo, Job capítulo 2. Y hemos venido a través del estudio de la Biblia. El Espíritu Santo nos ha revelado y nos ha enseñado que debemos confiar en Dios aunque la vida duela. Sí. Hemos también concluido que en este mundo vamos a tener aflicción. Digamos que esa fue una de las promesas que dio Jesús. Él les dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. A veces el ser humano, y lastimosamente en muchas iglesias, solo queremos que nos hablen de las promesas espectaculares de prosperidad, de sanidad, de todo lo que sea en nuestro bienestar. Pero cuando Jesús dice: en este mundo tendréis aflicción,
Entonces ahí la gente tal vez dice, uy, ¿cómo así? ¿Sí? Pero si analizamos todos los hombres de la Biblia y grandes mujeres de la Biblia, todos, absolutamente todos, tuvieron momentos súper complicados, que si los pasamos a nuestra vida actual, pues no sé si estuviésemos en la capacidad de resistir tanta presión y tantos problemas que habían alrededor. David, por ejemplo, cometió ¿qué? Adulterio. Se acostó con una mujer y para que no descubrieran su pecado, fue y mató al esposo. ¿Sí? Salomón le pidió la sabiduría, el hombre más sabio de esta tierra, el hombre más próspero, pero aún así con toda su sabiduría era humano y pecó. Tuvo 500 esposas y no sé cuántas concubinas, y realmente él en Eclesiastés dice, realmente todo eso es vanidad, porque todo lo hizo por negocios y por plata. Esa sabiduría se le convirtió en avaricia. ¿Sí? Así que uno ve hombres de la Biblia tras historia, que han tenido que pasar situaciones difíciles, y el mayor ejemplo de nosotros es Cristo. ¿Sí? Cristo no vino acá en una cuna de oro, no vino acá en el mejor hospital o en la prepagada, nació en la prepagada de la época, no, en un pesebre con caca de vaca. Ustedes saben o han ido de pronto a un pesebre, a un establo, lo que huele eso es tremendo, y ahí nació el Salvador del mundo. Y si Él sufrió y si Él padeció, ¿quiénes somos nosotros para decir no, es que no nos merecemos esto o aquello? Por eso el título bien dice, aceptaremos el bien de Dios, pero no el mal. Así que vamos a ir, digamos, desmenuzando este estudio, y la primera parte va del versículo 1 al versículo 6, ¿sí? Entonces yo quiero que me acompañen ahí a leerlo, ¿listo? A la 1, a las 2, ya de pronto no sé, ustedes tal vez tienen otra versión. Voy a leer, que tengo la de las Américas, pero voy a leer la Reina Valera, sí, yo creo que todos la tienen, ¿cierto? Para que estemos en la misma, porque en esa de las Américas, digamos, cambia a veces algunas palabras. ¿Amén? Bueno, entonces dice el versículo 1, del 1 al 6 inicialmente vamos a leer. Amén. Dice, a la 1, a las 2 y a las 3. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Quién habló primero? Dios, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Quién habló primero? Porque ahí vamos a ver el poder de Dios y la autoridad de Dios. Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Ojo que acá ya vamos con el segundo encuentro de Satanás con Dios, ¿sí? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. El versículo 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Vamos a primero a iniciar con estos primeros 6 versículos. Algo que debemos tener presente, número 1, ¿quién habla primero? Satanás fue con un propósito. Vea, Satanás se está presentando y acá hay algo importante. Número 1, que el reino invisible o el reino espiritual es real, ¿sí? Amén. Nosotros como humanos y toda la creación de Dios fuimos creados, valga la redundancia, de lo invisible. Así que lo invisible, Dios es espíritu, es más real que lo visible, es más real que lo físico. Sí, hay mucha gente, y hoy en día lastimosamente muchos jóvenes piensan que se mueren y ya, y ahí acabó todo, ¿no? O sea, que no hay más.
Y esa es la mejor arma que utiliza el diablo, ¿cierto? Para hacerle creer a la gente que después de esta vida no hay más. Pero sabemos que hay una vida eterna y que hay un mundo espiritual. Este mundo simplemente es mi posada, decía un predicador. Este mundo no es mi hogar, es mi posada. Sí, estaré por un breve momento, pero después estaremos ¿en dónde? En la vida eterna. Sí. Así que por eso un hijo de Dios, un creyente, no se aferra a las cosas de este mundo. Un creyente no está aferrado a las cosas de este mundo. Amén. Así que acá podemos entender algo. Número uno, Dios es todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él fue el que habló primero. Él no dejó hablar a Satanás. Le dijo, ¿de dónde vienes? ¿Sí? Y él dijo, no, de rodear la tierra. Ahora, ¿quién comenzó hablando de Job? ¿Satanás o Dios? Dios. Dios ya sabía de qué le iba a hablar Satanás, pero Dios se le adelantó porque Él sabía a lo que venía el diablo. ¿Sí? Así que acá hay un relato en el cielo, ¿sí? Quien inicia esta conversación es Dios, quien tiene la autoridad es Dios. Sabemos que el diablo, y eso digamos teológicamente está comprobado, que los ángeles y el diablo, Satanás, tienen un nivel de superioridad a nosotros. Nosotros somos inferiores, ¿cierto? Al diablo. Él es más poderoso que nosotros, ¿sí? Pero algo que debemos tener en cuenta es que Cristo es más poderoso ilimitadamente que el diablo, que Satanás. Por eso dice, si Cristo vive en mí, o ¿quién? Sí, ¿cómo? Ahora se me olvidó el versículo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Exactamente, amén. Sí, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso uno en sus fuerzas, o sea, si a nosotros nos pusieran a pelear contra el diablo, pues perdemos. Ahí es donde está el maravilloso regalo de la salvación. Por esa salvación es que Cristo pelea por nosotros. En la Biblia nunca habla, bueno, digamos que esto va a ser un conflicto, voy a decirlo, pero en la Biblia nunca habla de que uno debe pelear contra el diablo. Hay mucha gente que dice que le pise la cola al diablo y que le pegue en la cabeza al diablo. No, en la Biblia Jesús nos enseñó resistir al diablo y él ¿qué? Y él huirá. O sea, debemos resistir. El Padre nuestro, ¿qué dice cuando dice Jesús? Líbranos de la tentación. Cuando Cristo le enseña la oración a sus discípulos y a toda la gente que estaba ahí, Él no le dice, y usted va repréndalo al chanclas y pise la cabeza y la cola, y no, resistamos, ¿sí? Resistamos al diablo. Y esa resistencia, ¿cómo la vamos a hacer? No por nuestras fuerzas, por el Espíritu Santo, ¿sí? Que está en nosotros. Como humanos no podemos, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Así que en este relato vemos una escena en el cielo, ¿cierto? Que está sucediendo paralelamente acá en la tierra. Porque en el anterior capítulo veíamos que a Job le quitaron todas sus pertenencias físicas y le quitaron sus hijos. Y reflexionábamos y meditábamos hace 8 días qué sucedería si a nosotros de algún momento, en menos de 5 minutos, yo creo que le pasó eso a Job, porque si nos dimos cuenta no estaba acabando de hablar el criado cuando llegaba el otro con la otra mala noticia, y no acababa de hablar ese cuando le llegaba con la otra, y así sucesivamente. No sé si a ustedes les ha pasado muchas veces ese evento, que les llega una mala noticia y no acaba de llegar esa mala noticia cuando pum, otra y otra, sí. Pero Job, ¿por qué resistió? Porque era un varón recto y temeroso de Dios. Job tenía a Dios. Job, su prioridad era Dios. En sus fuerzas, yo creo que si a un hombre natural y sin Dios, lo primero que hace Job es suicidarse. Sí. Si nomás han habido casos, si analizamos actualmente, casos donde hoy en día le pasa algo así a una persona y en menos proporción, que tal vez se le suicide un hijo, o tal vez que le pase algo, y la mejor forma es suicidarse, ¿cierto? La mejor forma es quitarse la vida. Pero cuando tenemos a Cristo, cuando tenemos al Espíritu Santo, Él nos da esas fuerzas, Él nos da esa fortaleza, porque humanamente es imposible, amén. Así que acá vemos el relato en el cielo, concluimos que hay un ambiente espiritual, un mundo espiritual, y que hay una conversación entre
Dios y su adversario, ¿cierto? Que es el diablo. Ahora vamos al versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Ahí de Job 2. Leámoslo todos. 1, 2 y 3. Dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y leamos el 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Vea lo que dice la versión de las Américas. Dice: entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Así que acá vemos, digamos, la segunda prueba grande de Job, que fue su salud. ¿Sí? Y como hablábamos la semana pasada, cuán difícil es que a uno le digan, o a usted le digan, o a mí me digan, uno vaya al médico y le digan: tiene cáncer, o le digan una enfermedad terminal. ¿Sí? Porque acá Job, según digamos, acá no dice exactamente cuál era la enfermedad. ¿Sí? Hubo un estudio de unos pastores en una universidad de Estados Unidos donde analizaban la enfermedad de Job, y parece que la enfermedad que le dio se llama elefantiasis. ¿Sí? Y esa enfermedad lo que hace es engrosar toda la piel y se le cuartea, y es estilo una lepra porque se le caen los pedazos de piel. ¿Sí? Y eso causa la muerte. O sea, no, en ese tiempo digamos que era una enfermedad terminal porque no había cura. ¿Sí? Hoy en día pues hay tratamientos, pero en ese momento era una enfermedad terminal. O sea que cuando vio Job eso, es como si a uno le dijeran hoy en día: tiene cáncer, y le hizo metástasis, le queda 1 mes de vida o 2 meses. ¿Sí? ¿Y qué hizo Job? Ya lo vamos a revisar. Pero una de las cosas que tenemos que entender acá en este versículo 7 y 8, número 1, es la aceptación. Hay diferentes, digamos que hay diferentes formas en que el humano asume una dificultad, ¿cierto? Con desesperanza, ¿cierto? Con aceptación, pero esa aceptación la da Dios, el mismo Espíritu Santo. Una persona que no conoce a Dios empieza a hacer digamos, o a emplear sus fuerzas, ¿cierto? Para que esa situación mejore. Pero cuando es un propósito de Dios, pues Dios va a cumplir un propósito a través, un ejemplo, de esa enfermedad. Así esa persona muera, había un propósito detrás de toda esa situación. Por eso Romanos dice que a los que aman a Dios, todas, y dice todas, pero hay una condición, ¿no? A los que aman a Dios. O sea que los que no aman a Dios no aplica este versículo. A los que aman a Dios, estas cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Así que acá vemos la aceptación de Job por esa enfermedad tan terrible que le dio. ¿Sí? Y digamos que acá uno ve y podemos relacionarla con el versículo 6. ¿Sí? Debemos entender algo, y es que Dios le dio permiso a Satanás. Hoy en día, Satanás, una hoja, la tuerca de un carro, el cabello de la cabeza de una persona, nada de eso se mueve sin la voluntad de Dios. ¿Sí? O sea, Dios tiene el control absolutamente ¿de qué? De todo. Si a Dios se le saliera algo de las manos, pues dejaría de ser ¿qué? Dios, porque Dios es el creador. ¿Sí? Pero también debemos entender que Dios permite situaciones difíciles, porque Dios lo ha prometido en su palabra, ¿sí? De que así como crece el trigo, también crecerá la cizaña, y así como sobreabunda la cizaña, sobreabundará la gracia. ¿Sí? Entonces en este mundo no vamos a tener una plenitud, no vamos a tener una vida al 100%. ¿Sí? El que busque esto en este mundo, pues está mal, porque acá no vamos a tener la felicidad absoluta o la plenitud absoluta, porque nuestra plenitud es Cristo.
y es la vida eterna. Amén. Así que ahora vamos al versículo 9. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 10. Y sigue diciendo: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias? ¿Cierto? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Acá vemos, número uno, cuando uno está en situaciones adversas, vienen instrumentos. Y esos instrumentos Dios los permite. Y pueden venir instrumentos o de bien o de mal. Y muchas veces esos instrumentos están dentro de nuestro mismo núcleo familiar. ¿Sí? Mire, cuando uno más busca a Dios, más hay oposición. ¿Sí? Cuando usted quiere buscar a Dios, cuando usted quiere congregarse, cuando usted quiere hacer su devocional, cuando usted quiere orar, más oposición va a haber. ¿Sí? El diablo no quiere que uno conozca a Dios. ¿Sí? Él es nuestro archienemigo y él no quiere que uno conozca a Dios. ¿Sí? Y como estamos en un cuerpo carnal con una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Todos acá somos pecadores, ¿sí? Ninguno en el mundo es santo. Solo hay un santo, que es Cristo, es nuestro Señor, es Dios, ¿sí? Pero todos acá somos pecadores, ¿sí? Cualquiera de nosotros esta mañana pudo haber pecado con una acción, con una palabra, con un pensamiento, ¿sí? Con una actitud. Pudimos haber pecado, ¿cierto? Pero la mayor condición de un creyente es ser honesto a ese pecado. Por eso entendemos que Job, acá en el capítulo 1, lo llama íntegro y perfecto. Y no porque él fuera santo y no cometiera pecado, porque era honesto y porque se arrepentía. A veces creemos que el arrepentimiento debe ser solo para cuando uno llega a la iglesia y conoce a Dios. Me arrepiento, Señor. El arrepentimiento es algo continuo, porque uno es humano y esta naturaleza, esta carne, peca. Pero a uno como hijo de Dios y a un verdadero creyente le debe doler pecar. Al que no le duele pecar, pues básicamente no ha conocido a Dios. Amén. Así que acá tenemos un instrumento muy cercano a Job, que era la esposa. Imagínense, la esposa no se menciona por ningún lado en las tragedias. Parece que ni lo acompañó al pobre Job. No estaba ahí al lado como, digamos, su ayuda idónea. ¿Sí? Sino Job estaba solo, pobrecito Job. Entonces, vea lo que le dice la mujer: ¿aún conservas tu integridad? O sea, al ver usted todo eso, ¿aún así usted cree en ese Dios? ¿Aún cree en ese Dios? Más bien maldiga a Dios y muérase. Imagínese, terrible. Y digamos que si uno hace algún caso hipotético, si Job era temeroso de Dios, si Job hacía todos esos sacrificios con sus hijos, ¿cierto? Por sus hijos que por si habían pecado y etcétera. Quiere decir que la esposa de cierta manera conocía a Dios o tenía una idea de quién era Dios, pero no era una mujer de fe, porque si hubiera sido una mujer de fe, lo hubiera acompañado y le dije: tranquilo mijo, hagámosle, echémosle ganas, que Dios nos va a ayudar y Dios nos va a sacar de esta. ¿Sí? Pero así no son las cosas por lo general. ¿Sí? Por lo general esa persona que uno cree que le va a apoyar es la que tal vez lo va a hostigar. ¿Sí? Y no le vamos a echar la culpa a esa persona. ¿Sí? Porque hay una influencia, y esa influencia es una influencia diabólica. ¿Sí? Y Dios permite eso para probar nuestra fe, para probar nuestra fe, nuestra relación con Él. Por eso ahí es donde tenemos que entender que existen instrumentos que en las situaciones difíciles Dios usa. Y como les digo, Dios es el que tiene la autoridad y Dios es el que da el permiso o no. Acá Dios le dio el permiso a Satanás
de zarandear la vida de Job. Y si hacemos un paralelo, ¿se acuerdan allá en la época de Jesús? Cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. Y yo oro para que no mengue tu fe. Y ahí, o sea, ahí vemos y ratificamos que el Dios al cual servimos tiene más autoridad y Él es el que le da el permiso. Y Dios y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, está, como dicen, con gemidos indecibles, intercediendo por nosotros, para que no mengue nuestra fe. Amén. Así que, en primera medida, en estos dos versículos tenemos un instrumento, y ese instrumento, digamos que no le ayudó mucho a Job. Pero Job tuvo una actitud sabia, porque Job no se puso a pelear. ¿Sí? ¿Qué le dijo Job? Le dijo con autoridad: ¿sí? Hablas como cualquier mujer necia, o ahí dice en la Reina Valera, fatua, ¿sí? También eso quiere decir tonta, como una mujer necia, ¿sí? Y ahí es donde le hace la pregunta, que se llama el mensaje de hoy: ¿aceptaremos el bien de Dios, pero no el mal? Es confrontante para muchas personas, por ejemplo, y de iglesias, ver, por ejemplo, que su pastor o el hermano o el líder murió de COVID, por ejemplo, diciendo: pero él es pastor, ¿cómo así? Lo no, Dios. No, también nos podemos morir de COVID. Todos somos hechos de carne y hueso, tenemos la misma vulnerabilidad, ¿cierto? Por eso Job dice: aceptaremos el bien de Dios, pero no el mal. O sea, solo vamos a estar contentos con Dios cuando Él nos bendice, nos da, no sé, el empleo, el negocio que esperábamos, ¿sí? O lo que estábamos pidiendo nos lo concedió. Y cuando vienen esas situaciones difíciles, entonces ahí sí decimos: no, pero ¿cómo así? Todo iba tan bien. Y no, debemos entender que así como Dios trae bendición, y veíamos, ¿no?, en el capítulo 1, que Dios es quien prospera. O sea, a nivel financiero, en el capítulo 1, ¿no? ¿Sí? Dios es quien prospera. Al ateo que está allá afuera, que no cree en Dios, por la misericordia de Dios, es que ese ateo prospera. Y así te da mucha plata. Dios es quien prospera. El diablo no puede prosperar. ¿Sí? El diablo no tiene esa autoridad ni ese poder. ¿Sí? Pero Dios sí. Y así como hay gente en la iglesia que tal vez está escasa de recursos, Dios aún así permite eso. Y uno dice: pero Dios tan injusto, y a esos porque los prospera y a nosotros no. Eso se llama, ¿sabe cómo? Soberanía de Dios. Y el que es creyente entiende que este mundo es nuestra posada pasajera. ¿Sí? Por eso decía Pablo: mi ciudadanía es celestial. Así que podemos entender que aceptaremos el bien y también las cosas que tal vez no sean tan buenas para nuestra vida. Amén. Dios permite eventos en nuestra vida difíciles. Cada uno de nosotros tenemos situaciones difíciles, ¿cierto? El ser humano durante toda nuestra vida vamos a tener situaciones difíciles en diferentes áreas de nuestra vida. Pero todo eso, si amamos a Dios, se cumple el versículo donde dice: para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso aceptaremos el bien y aceptaremos también cuando vengan esas situaciones difíciles, ¿sí? Porque Dios a través de eso nos va a enseñar. Amén. Y ahora vamos del versículo 11 al 13. Del versículo 11 al 13. Amén. Entonces acompáñenme a leerlo. Y dice: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. O sea que, si ven, había como que se le desfiguró la cara y el cuerpo, terrible. Y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra,
porque veían que su dolor era ¿qué? Muy grande. Número 2, acá en esta parte, un segundo instrumento que Dios utiliza. Vea que Dios es bueno. Amén. Así como vienen instrumentos tal vez a opacarnos y a decirnos cosas que no son, también Dios envía instrumentos para fortalecernos. Y acá hubo 3 amigos que inicialmente en estos versículos se portaron de manera sabia. ¿Sí? Obviamente más adelante nos vamos a dar cuenta que cometieron errores también estos amigos, pero estos 3 amigos, digamos que se portaron de una manera sabia con el dolor de Job. ¿Sí? Número 1, no le recriminaron, no lo juzgaron. ¿Sí? En este momento no lo juzgaron, porque muchos dirían, dígame que yo he visto a muchos cristianos que piensan que cuando una persona está escasa económicamente o tiene una enfermedad es por el pecado. Es que usted, pero ¿qué pecado tiene para que usted esté así? Y no, déjeme decirle que eso no es así. ¿Sí? Eso no es así. ¿Sí? Si Dios permite una enfermedad es por su santa soberanía, y si Dios permite una dificultad es por su santa soberanía. ¿Sí? Y más adelante en Job, uno de estos amigos le empieza a decir eso: pues usted, ¿qué fue lo que hizo? ¿Pecó? ¿Qué fue lo que hizo para que Dios le trajera ese mal en su vida? Y ahí en el capítulo 1 podemos entender que Dios llama a Job justo, varón perfecto, recto, temeroso. ¿Sí? Así que por el hecho de que uno tenga una situación difícil, económica, familiar, enfermedad, no significa que uno esté en pecado. ¿Sí? No significa eso. Significa que Dios es soberano y está formando, vea, una conclusión que uno hace en la Biblia es que Dios permite todo para formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? Ese es el fin, ese es el punto final. ¿Y dónde lo está formando? Acá en este planeta Tierra. Por eso el Salmo dice que nosotros, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día que es perfecto. ¿Y cuál es ese día que es perfecto? Cuando Cristo venga, ¿cierto? En su segunda venida. Amén. Así que estos 3 amigos tuvieron una actitud correcta con Job. Bien decía en Romanos, precisamente el miércoles compartía en un estudio de Romanos, ¿sí? En el capítulo 12, donde dice: llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Aquí no se había escrito la carta de Romanos, ¿cierto? Pero sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios colocó en los corazones de los amigos de Job que lloraran. ¿Con quién? Con aquel que estaba llorando. Y uno debe tener esa actitud, ¿sí? Si usted en su familia, acá en la iglesia, en un compañero de trabajo, su círculo con el cual usted se rodea, si hay una persona que Dios bendijo y que Dios le trajo una bendición, dice que nos gocemos con esa persona. Pero a veces tal vez nos da envidia. Uy, pero vea, se lo ascendieron y ese ni que es cristiano y yo sí. No, alegrémonos porque se lo ascendieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Solo le doy gracias a Dios. ¿Sí? Pero si también ese compañero o esa persona o ese familiar está llorando, lloremos con él, pero no de una manera hipócrita, sino siendo realmente sinceros. ¿Sí? Siendo sinceros, honestos. Y estos amigos, cuando lo vieron, dijeron, no lo reconocieron, dijeron: pero ¿qué le pasó a Job? Por eso dice que lloraron. ¿Sí? Alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron. Levantaron sus voces y lloraron. Lloraron con aquel que estaba llorando. Por eso uno de los propósitos de congregarnos, ¿sí?, es precisamente eso. En la Biblia dice que debemos ser cartas, ¿qué? Abiertas. Y al ser cartas abiertas, ustedes pueden conocer todo de mí. Sí, yo les puedo decir: vea, hermanos, ayúdenme a orar porque tengo esta situación. Y así como ustedes también pueden ser cartas abiertas y nos pueden decir como iglesia: vea, ayúdenme a orar por esta situación. Porque somos hermanos y porque somos familia. Y porque si una parte del cuerpo se duele, es como cuando usted se pega, usted va, no sé, le dio chichi por la noche
y no prendió la luz y sale corriendo y se pega en el dedito chiquito del pie contra la esquina de la puerta del marco. Eso duele, ¿no? Uy, es una parte pequeña, pero por más de pequeña duele, y le duele a todo el cuerpo. Ese es el sentido de la iglesia. La iglesia no es estos muros ni los instrumentos, no es esta construcción. La iglesia somos usted y yo, y como iglesia debemos estar al tanto de qué le pasa al hermano, de qué le pasa a la hermana, de cómo podemos apoyar. Y una de las maneras más sabias de apoyar es que orando, en oración. Amén. Así que estos amigos de Job entendieron el dolor de Job, ¿sí? Por eso dice que se sentaron en el suelo con él. Vea que se sentaron en el suelo con él es colocarse en los zapatos de esa persona, es estar al nivel de esa persona y entender lo que está viviendo esa persona. Y eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, porque como humanos somos egoístas. Como humanos queremos siempre el bien propio. Romanos 3 dice que no hay uno solo bueno, no hay uno que haga lo bueno, no hay solo uno en la tierra. Por esa razón fue que vino Cristo. Y los amigos de Job, a través de Dios y lo que les había hablado Dios, y por conocer a Dios, entendieron la situación de Job. Por eso dice, se sentaron al suelo. Ellos se hubieran podido quedar, no, me voy a quedar acá donde el vecino y yo le echo un ojito por la ventana a ver cómo está Job. No, entendieron la situación. No les dio miedo ni siquiera contaminarse, porque esa enfermedad, si no sé, hubiese podido ser también contagiosa, ¿sí? Pero no lo hicieron, ¿sí? No se fueron, sino que se quedaron con él. Ahora, ustedes, los que son padres, los que somos padres, los que tenemos hogar, entendemos un ejemplo a nuestros hijos. Nos colocamos en la situación de ellos cuando tal vez tienen un inconveniente. Acá, digamos, de este versículo se pueden sacar muchas enseñanzas, se pueden sacar muchas aplicaciones, pero a nivel familiar entendemos lo que está pasando ese hijo, lo que está pasando ese familiar, ¿sí? Así que debemos orar por ese familiar, por lo que está pasando, ¿sí? Por eso dice, entonces se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amén. Así que, como conclusión, queridos hermanos, hermanas, debemos entender que en esta vida vamos a tener bendiciones, vamos a tener, digamos, Dios nos va también a conceder peticiones, ¿sí? Amén. Pero también vamos a tener dificultades, y también en algún momento a esa petición Dios va a decir no. Como les decía hace 8 días, ¿qué tal Dios nos cumpliera todas las peticiones? Seríamos unos hijos malcriados, ¿cierto? Porque esos papás que le dan todo a sus hijos y que le dicen sí, sí, sí a todo, ustedes se dan cuenta que esos hijos se vuelven malcriados y no valoran, ¿cierto? ¿Cuánto más Dios, que es el Padre y que entiende perfectamente cómo es el ser humano? Por eso hay peticiones que Dios dice no, y por eso hay peticiones que Dios dice todavía no. O hay otras que dicen, bueno, está bien, ahora es el momento. Pero ¿de quién depende eso? De Dios, de su voluntad. Amén. Así que les invito a que se coloquen de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque a pesar, Señor, de las dificultades, Señor, que vengan a nuestra vida, de las situaciones, Señor, que vengan a nuestra mente, a nuestro corazón, sus pensamientos, sabemos, Señor, que tú estás al control. Y también, Señor, entendemos que así como cuando Jesús, Señor, estaba en la barca, que estaba durmiendo, Señor, y los discípulos estaban allí montados en esa barca, Señor, y comenzó la tormenta y tú no te despertabas, Señor, pero sabíamos que tú estabas al control, Señor. Y a pesar, Señor, que tal vez los discípulos, Señor, no entendían, Señor, que tú estabas al control, tú estabas al control.